Todo comenzó con un silencio que parecía contener todas las respuestas, pero también todas las preguntas. Frente a mí, se alzaba el carro, imponente y lleno de simbolismo, un portal hacia un viaje que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Allí estaba yo, el guerrero, todavía inmóvil, contemplando no solo un vehículo, sino una invitación. Pero, ¿una invitación a qué? A descubrir, a avanzar, a tomar las riendas de mi destino. El carro, decorado con símbolos que hablaban de dualidad y equilibrio, me llamó con su presencia. Su estructura no era la de un simple medio de transporte, era un trono móvil, una metáfora de poder y responsabilidad. Las ruedas, perfectas en su forma circular, representaban la continuidad del movimiento, mientras que la plataforma elevada sugería un lugar de mando. Este no era un viaje que pudiera emprenderse a la ligera, era un desafío, una promesa de transformación. Mientras observaba, me di cuenta de que el carro no se movería solo. Allí estaban los dos caballos, uno blanco, puro e impulsado por ideales elevados, y otro negro, rebelde, que encarnaba los impulsos más primarios. Ambos esperaban, pero sus ojos me desafiaban a controlarlos. Comprendí en ese momento que el viaje no era solo hacia un destino físico, sino hacia un destino interior. Si quería avanzar, debía aprender a gobernar no solo el carro, sino a mí mismo. La decisión era mía. Podía quedarme donde estaba, inmóvil, dejando que el miedo y la inercia me detuvieran, o podía subir al carro y tomar las riendas. ¿Qué rumbo tomaría? No había mapas ni garantías. Solo la certeza de que este viaje no trataba de llegar a un lugar, sino de transformarme en el proceso. Y así, di el primer paso. Sentí el peso del yelmo en mi cabeza, un recordatorio de que el guerrero no solo debe luchar, sino también pensar. Con las manos firmes en las riendas, inhalé profundamente. En ese momento, el carro dejó de ser un objeto y se convirtió en una extensión de mi voluntad. El viaje había comenzado, y yo estaba listo para enfrentar lo que viniera. Pero lo que no sabía entonces era que el mayor desafío no estaría en el camino, sino dentro de mí. ¿Listo para pasar al segundo tópico y continuar esta narración? El carro avanzaba, pero pronto descubrí que este no era un trayecto sencillo. La carretera que se desplegaba frente a mí no era una línea recta ni un camino pavimentado. Era una senda llena de baches, curvas inesperadas y terrenos que desafiaban incluso las ruedas más firmes. Era como si el mundo mismo estuviera conspirando para probar hasta dónde llegaría mi determinación. El primer obstáculo llegó rápidamente, un terreno fangoso que hacía que las ruedas se hundieran. Intenté avanzar con fuerza bruta, pero los caballos no lograban traccionar. Fue entonces cuando entendí que no era cuestión de fuerza, sino de estrategia. Tirar de las riendas con precisión, dirigir a cada caballo según sus fortalezas, y aprender a adaptarme al terreno se convirtieron en lecciones esenciales. No podía avanzar simplemente por querer hacerlo, tenía que trabajar en armonía con mi entorno y conmigo mismo. Cada tramo del camino traía nuevos desafíos. Rocas gigantes bloqueaban el paso, obligándome a elegir, rodearlas, escalarlas o buscar un camino alternativo. Cada decisión, aunque aparentemente pequeña, se sentía monumental, como si en cada elección definiera no solo mi destino, sino quién era yo. Había momentos en los que el peso del yelmo en mi cabeza y de las riendas en mis manos me parecía insoportable. Pero en esos instantes de duda, algo en mi interior me empujaba a seguir adelante, recordándome que este viaje no era solo físico, era espiritual. Con cada obstáculo superado, sentía como el carro no solo avanzaba por el camino, sino también dentro de mí. Mi voluntad se fortalecía, mi mente se expandía, y mi corazón se llenaba de una confianza nueva. Cada piedra que dejaba atrás, cada curva que lograba dominar, se convertía en una metáfora de mis propias limitaciones superadas. Y, sin embargo, el verdadero aprendizaje no estaba en la victoria sobre los obstáculos externos, sino en el descubrimiento de que estos reflejaban mis miedos y dudas internas. El camino me estaba enseñando que cada avance físico representaba un salto espiritual. El viaje continuaba, y el horizonte prometía nuevas pruebas. Pero también algo más, algo que parecía llamarme desde la distancia, la promesa de la integración que me esperaba más adelante. El carro seguía adelante, pero pronto entendí que este no era un viaje cualquiera. Las ruedas chirriaban con cada giro, como si dialogaran con el suelo, y los caballos, símbolo de fuerzas opuestas, parecían luchar entre sí por el control del rumbo. Cada paso del camino era una prueba, una pregunta que me lanzaba el universo: ¿eres lo suficientemente fuerte para continuar? El primer desafío surgió en un tramo fangoso donde las ruedas se hundían. Tiré de las riendas con fuerza, intentando avanzar, pero los caballos forcejeaban sin lograr salir del estancamiento. Fue un momento de frustración y vulnerabilidad.
mi voluntad no bastaba para superar el terreno. Fue entonces cuando comprendí que no era cuestión de imponer mi poder, sino de trabajar en sincronía con las fuerzas a mi alrededor. Con paciencia y precisión, redirigí a los caballos, encontré el ángulo adecuado y lentamente dejamos atrás el obstáculo. El camino no tardó en lanzarme nuevos retos. Rocas inmensas que bloqueaban la ruta, bifurcaciones sin señales, y pendientes pronunciadas que desafiaban la estabilidad del carro. Cada decisión era crucial, y con cada avance, sentía como mi voluntad y mi confianza eran puestas a prueba. Aprendí que cada obstáculo era un maestro disfrazado, mostrándome algo sobre mí mismo, mis miedos, mis inseguridades, pero también mi capacidad para superarlos. Lo más revelador fue darme cuenta de que los obstáculos externos reflejaban conflictos internos. La roca en el camino simbolizaba mis propias resistencias, las curvas inesperadas me enseñaban a confiar en lo desconocido, y los caballos luchando entre sí eran un espejo de las fuerzas opuestas que habitaban en mi interior, el impulso de avanzar y el temor a lo que me esperaba. Y sin embargo, cada desafío superado no solo me acercaba más a mi destino, sino que me transformaba. Sentía como el carro no solo se movía hacia adelante, sino también hacia adentro, penetrando las profundidades de mi ser. Cada piedra dejada atrás era una limitación vencida, cada kilómetro recorrido era una lección aprendida. El viaje aún no había terminado, pero ya comenzaba a comprender que no se trataba solo de llegar a un destino, sino de quién me estaba convirtiendo mientras avanzaba. Al mirar hacia el horizonte, una nueva pregunta surgía en mi mente: ¿qué encontraré cuando alcance la unión prometida? A medida que avanzaba con el carro, algo en mí comenzó a transformarse. Al principio, el objetivo parecía claro: llegar a un destino, alcanzar una meta. Pero con cada kilómetro recorrido, con cada obstáculo superado, una verdad más profunda comenzó a emerger. Este viaje no era sobre el lugar al que me dirigía, sino sobre lo que estaba descubriendo dentro de mí. En un momento de pausa, cuando el sol comenzaba a ponerse y los caballos descansaban, sentí el silencio del camino. Fue ahí donde comprendí que el carro no solo era un vehículo de movimiento, sino un espejo de mi ser. Las riendas que sostenía eran la manifestación de mi voluntad, y los caballos, esas fuerzas opuestas, eran los impulsos de mi alma, lo que deseaba y lo que temía, lo que quería controlar y lo que debía soltar. Me di cuenta de que el viaje me había enseñado a ser humilde frente a la inmensidad del camino. Cada piedra, cada curva, cada bifurcación había sido un maestro, empujándome a explorar no solo mis fortalezas, sino también mis debilidades. Descubrí que la verdadera fuerza no reside en la imposición de mi voluntad, sino en mi capacidad de adaptarme, de escuchar al entorno y de encontrar armonía entre mis deseos y el flujo del universo. Comencé a ver el viaje como una danza entre lo individual y lo colectivo. Mis decisiones, aunque personales, eran parte de un entramado mayor. Cada vez que guiaba a los caballos con éxito, sentía que algo en mi interior se alineaba con una fuerza más grande, algo que iba más allá de mi comprensión inmediata. Esa conexión era una chispa de iluminación. No estaba solo en este viaje, y mi destino estaba intrínsecamente ligado al propósito universal. La lección más poderosa llegó en un momento de profunda introspección. Me detuve para mirar el horizonte, pero en lugar de buscar lo que estaba por venir, volví la mirada hacia adentro. Comprendí que conquistar mis limitaciones internas, mis dudas, mis miedos, mis inseguridades, era el verdadero triunfo. Más allá del destino que me esperaba, el viaje en sí era la recompensa. Y así, el carro se convirtió en algo más que un símbolo de movimiento, era un vehículo de transformación. Con cada paso, sentía que me acercaba más a algo sublime, una unión con el propósito superior que parecía resonar en cada latido de mi corazón. Pero aún faltaba lo más importante, el momento de la gran revelación. El día llegó, ese momento en que las riendas dejaron de sentirse como una carga y se convirtieron en una extensión de mi ser. No fue algo repentino, ni un instante glorioso marcado por trompetas celestiales. Fue, más bien, una suavidad que se filtró en mi alma, un entendimiento profundo que reemplazó la lucha con serenidad. El guerrero que una vez comenzó este viaje, impulsado por la necesidad de conquistar un destino, ahora había cambiado. Ya no veía al carro como un medio para alcanzar algo externo, sino como un espacio sagrado, un templo en movimiento que albergaba mi transformación. En ese momento, comprendí que no estaba persiguiendo algo allá afuera, me estaba encontrando a mí mismo. Cada paso del camino había construido una verdad en mí: el poder no está en dominar el mundo, sino en armonizarlo dentro de ti. Los caballos, que antes parecían fuerzas indomables, ahora se movían en sincronía, no porque los obligara, sino porque compartíamos un entendimiento. Las estrellas que guiaban mi rumbo ya no eran solo luces distantes, eran reflejos de mi propósito interno. En este estado de maestría, comencé a notar algo más. Otros viajeros,
algunos perdidos, otros avanzando con dificultad, aparecieron en mi camino. Y sin darme cuenta, me convertí en una guía. No les dije qué camino tomar ni intenté imponerles mi experiencia. Solo compartí mi historia, mis aprendizajes, y sobre todo, la certeza de que cada uno tiene un carro propio que conducir, una batalla personal que librar y una luz interna que encontrar. El viaje no terminó con la maestría, sino que se convirtió en un ciclo infinito de aprendizaje y enseñanza. En cada rostro que encontré, vi reflejos de mi propio viaje. En cada palabra que pronuncié, sentí la vibración de las lecciones aprendidas en el camino. Y en cada paso que di después, mi propósito se entrelazó con el de los demás, formando un tapiz de conexión universal. El guerrero había trascendido. Ahora era maestro, no porque poseyera todas las respuestas, sino porque había aprendido a vivir en armonía con las preguntas. Y así, mi historia con el carro no concluyó, sino que se transformó en una invitación abierta a todos los que deseen emprender su propio viaje, a descubrir que el destino es solo una excusa para vivir la aventura más grande, el encuentro con uno mismo. Porque al final, el carro no es solo un viaje. Es un legado, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de avanzar con valentía, aprender con humildad y brillar con la luz del universo que llevamos dentro. Y esa, querido viajero, es la verdadera victoria.